el televidente que en este día nos sintoniza. Como siempre, traemos personas que le aporten a la sociedad, personas empoderadas, personas emprendedoras. Y hoy tenemos con nosotros a un excelente abogado del país que siempre está por las causas buenas. Ahora mismo se está postulando para diputado y es fiscal de Santiago. Hoy tenemos un tema importantísimo que está en la palestra de lo que es los feminicidios, pero vamos a tocar el tema de esta abogada, Anibel González, para que él nos explique algunos conceptos legales que a veces mucha gente no entiende. Bienvenido. Muchísimas gracias por haber venido. Excelente, excelente. Feliz de estar aquí, me siento como en casa, siempre. Sí, tú eres parte de aquí. Claro, siempre a la disposición de interactuar con el público y tocar algunos temas que son así mismo de interés y para la sociedad y de interés también para el mundo del derecho y el mundo académico. Sí, yo te doy muchas gracias porque de verdad cuento contigo para esos temas bien interesantes, en los asuntos legales. Creo que eres uno de los mejores abogados del país, de verdad. Bueno, de aquí de Santiago, porque hay muchos en Santo Domingo, de aquí de Santiago. Estaba en una audiencia ahorita, ¿cómo te fue? Sí, muy bien, excelente. Terminamos temprano y eso nos permite entonces poder cumplir con los compromisos, ¿verdad? Fuera de los tribunales llegar también. Aquí. El tema de la ley 2497, tú como tienes tanto conocimiento de lo que es como profesor también que eres, ¿cómo tú ves, qué podría hacerse para regularizar un poco la ley 2497 de lo que es violencia de género, en razón de que no solamente se ponga una ley para cuando ya el agresor asesine a la mujer, sino también cuando el agresor amenace de muerte a esta víctima y luego, como no hay una ley que le diga, vamos a dejarlo preso. ¿Qué tú podrías decir sobre esa regulación? ¿Se puede hacer ahora eso? ¿Podría? Sí, mira, lo primero es que la ley 2497 ya tiene 22 años. Esa ley fue creada para el tema de la violencia de género e intrafamiliar. Quiere decir que no solo es el tema de género hombre-mujer, sino también que se pueda dar violencia dentro de una sociedad, dentro de la familia. Si el hijo, por ejemplo, golpea a la madre, que se da mucho, el hermano a la hermana, es decir, el hogar, así como lo conocemos, que es un sitio cálido, un sitio muy acogedor, también en él se generan conflictos y violencia. Esta ley vino para tratar de regular esa vida en sociedad desde el punto de vista de la familia. Ahora, en su aplicación, la ley se ha vuelto como un tipo de caso de violencia contra la mujer de manera exclusiva y se han creado lo que se llama las unidades de género. Esas unidades de género tienen un personal femenino, básicamente, en donde el hombre se ve como el agresor y la mujer como la agredida. Siempre la mujer va a ser la víctima y el hombre el agresor. Esa perspectiva de género, hombre-mujer, no está muy de acuerdo con la paridad o con la igualdad. ¿Por qué? Hay que explicarle al público televidente por qué existe esto. Porque si usted golpea como hombre a un otro hombre, es un caso de violencia física. Si usted golpea y tiene el mismo tiempo de curación de esos golpes y heridas, se le llama violencia contra la mujer, porque se supone que la mujer no es más débil ante el hombre, sino que es más vulnerable por el tema de la fuerza, el tema de la dominación, entre otros. Entonces, ¿cuál ha sido el problema en la aplicación de la ley 2497? Ha sido el problema de la prevención, no tanto el problema de la persecución. Como el sistema está preparado para la persecución, no para la prevención, como usted decía ahorita en la introducción, ya cuando el sistema quiera operar es muy tarde, porque ya la mujer la mataron. Y en la mayoría de los casos el hombre se suicida. Entonces, ¿qué hace el sistema de justicia? No tiene respuesta para eso, porque es un tema de prevención más que un tema de persecución. Claro, después que venga el hecho, tiene que haber una consecuencia legal. Esa consecuencia legal entra el derecho penal en función. Ahora, previo a eso, hay un tema integral que hay que tocar. Y no solo le toca a la Procuraduría General de la República tener un tema de política de género, sino que le toca a las escuelas, que le toca a los clubes deportivos, a la junta de vecinos, a las iglesias, a las academias,
es decir, un plan integral en el cual se concientice a el hombre sobre el tema de la violencia y a la mujer en el tema del empoderamiento, porque generalmente en este tipo de casos se parte de un perfil. El perfil generalmente de la mujer maltratada es un perfil de la mujer que en muchísimos casos hay una gran diferencia de edad, hay una diferencia en cuanto a quién maneja los ingresos. Generalmente el hombre está en una posición de poder en comparación con la mujer, y ese poder termina ejerciéndolo de manera violenta. No todo macho es violento, pero el macho violento entonces mata cuando deja de obtener, o esa persona deja de hacer lo que tiene. En el caso, uno de los casos en los que no hemos fijado mucho, en el caso de España, que también tiene un grave problema de violencia contra la mujer, de violencia de género, España ha llegado a tener algo que se llama los juicios rápidos. Se le da un tratamiento diferente. Aquí se empezó con algunas instrucciones que son especializadas en género para que el juez o la juez que esté ahí tenga conocimiento sobre el tema. Si se ve el tema de violencia de género como un caso normal, no se va a entender. Por ejemplo, hay cosas que la gente no entiende. ¿Por qué la mujer desiste? ¿Qué es el círculo de la violencia? Y por qué el hombre se siente arrepentido después que hace el hecho. Es decir, ese círculo de la violencia está basado sobre todo en esto. Primero viene la amenaza, se concreta esa amenaza, viene la violencia, el perdón y después otra vez la amenaza. Es decir, es un círculo de la violencia que la mujer no sale de él en muchos casos, y en el peor de los casos sale muerta, pero ese círculo se repite porque la mujer no se empodera en relación a sus derechos o en relación a denunciar lo que está pasando. Muchas veces hay un tema económico. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la fiscalía, iban las mujeres y decían: yo quiero desistir del caso porque yo tengo 2 hijos, yo no trabajo, él era el que mantenía a los hijos, me mantenía a mí, y él está preso. Ahora yo quiero que lo suelten porque estamos pasando hambre. Miren, es un caso donde no es que ella lo quiere y lo ama, no es que ella quiere que le den, como dice, hay mujeres que les gusta que le den golpes, no es verdad, a nadie le gusta que lo maltraten. Eso es verdad. Ahora, está atrapada en el círculo de la violencia y está atrapada en un círculo de pobreza. Y ese círculo de violencia y de pobreza le obliga prácticamente a estar ahí. Entonces, en la parte donde debe intervenir el Estado es en la parte de políticas públicas, en el cual se puedan detectar los casos de violencia antes de que esa violencia estalle. Porque ya hemos dicho que hay unos signos de violencia, de que la cosa no anda bien. Muchas veces las familiares saben que hay una persona que está pasando por esto, una amiga sabe que hay otra pasando por un tema de violencia que está siendo violentada, y no lo denuncia y no se interviene. Ahora, el abordaje debe ser tanto al hombre como para la mujer. Muchas veces se está abordando únicamente a la mujer. Se protege a la mujer, el hombre está preso, a la mujer se le da terapia para que supere ese hecho de violencia, ese acto de violencia, y todo vuelva a la normalidad y ella esté tranquila. Ahora, ¿qué pasa en relación a la pena? Nosotros no tenemos pena de muerte, nosotros no tenemos cadena perpetua. Ese hombre va a salir. Hoy, mañana, pasado va a salir, porque no tenemos sistema de... Pero si sale en 30 años, ya seguramente ha cambiado de idea. Posiblemente, pero posiblemente en 30 años también salga y la mate. Es decir, que no es tanto el tema de que esté preso y que con la prisión vamos a resolver el tema de la violencia. Ya hemos dicho que lo más importante aquí no va a ser la persecución, como el delito tradicional, sino que es la prevención. Y si no abordamos el tema de prevención, desde el punto de vista de violencia de género, los casos de feminicidio van a seguir. Porque inclusive se ha dicho, es que cuando hay muchos robos, patrullaje. Cuando hay muchos robos, mucho atraco, patrullaje preventivo. Cuando hay estallido de violencia, entonces se envía, y ha pasado en muchas ocasiones, vamos a tirar a los guardias a la calle. Los guardias, un tema de seguridad, la gente se siente segura. Bueno, la policía está en la calle, pero nosotros no podemos poner un policía al lado a cada pareja que tiene un problema. Cuando esa puerta se cierra en esa casa, ellos quedan solos, no hay nadie ahí. Lo más que pueden quedar son los hijos y no pueden intervenir. Los vecinos que escuchan la violencia y dicen, bueno, yo no me puedo meter en eso porque imagínate. Es decir,
Si tenemos un tema de conciencia, desde que el vecino escucha que hay un tema de violencia, de agresión, llama al 911 para que lleguen ahí. Bueno, cuando lleguen 911 se ve si lo que había era un tema de violencia o no. Pero hay un tema de prevención y de alerta con eso. Entonces, ¿tú consideras que en cuanto a la ley 2497 debe ser regularizada, que la pena, la sanción, cuando el agresor ya comete el hecho de agredir físicamente a la víctima, le corresponde 5 años de prisión? Sí. Que esa pena sea aumentada a 10, a 15 años, más reformarlo a esa persona, irla reformando dentro de recinto carcelario. Entonces, ¿qué tú dices de eso? Exactamente. Mira, en los recintos carcelarios, por ejemplo, nosotros no tenemos una parte psicológica que trate al hombre. Por eso decíamos, es que si él en 10 años sale y no está todavía consciente del tema de violencia que él tiene, del tema de violencia que él como ser humano aprendió, porque dicen los psicólogos que la violencia se aprende, pero también se desaprende. Pero nadie desaprende solo, igual que nadie aprende solo. Así es. Entonces, ¿qué ellos hacen en esos cursos, sobre todo, que le dan esas terapias, que se llaman de desarticulación de la masculinidad violenta, que tratan de que ese hombre supere eso, el tema de la violencia? Porque a lo mejor él lo crearon en un hogar violento, donde, y es bueno decirlo como ilustración para los televidentes, donde usted al niño cada vez que le pide algo le da, trae el agua, vete a acostar, vete a bañar, cámbiate, con golpes. Cuando él está grande, él entiende que la gente entiende con golpes. Entonces le dice a la mujer, vamos a salir, llegaste tarde, porque él aprendió con golpes. Pero eso él no lo aprendió solo, él se lo enseñaron. Entonces muchas veces dice, pero ven acá, pero entonces la mayoría de los hogares están encabezados con mujeres. Entonces las mujeres están creando hombres violentos. Vamos a revisar, por eso te dije ahorita, la política incluso educativa y la política familiar que tenemos. Y el tema de la pena, decíamos, si no hacemos una pena que se cumpla de manera integral, es decir, que ahí ese hombre reciba terapias para que cuando salga esté libre de la violencia, nosotros vamos a seguir teniendo casos lamentables de feminicidio como ese que tenemos en la actualidad. Sí, en la actualidad. Hablando de ese caso, ¿cómo tú consideras, qué opinión tú tienes de los fiscales actuantes que estaban, que soltaron, que le dieron libertad al asesino de Aníbal González? Sí. ¿Qué tú podrías decir sobre eso? Un caso muy lamentable. Nosotros entendemos que no era un caso de golpes y heridas simples, como decíamos ahorita, cuando se casa, eran un caso de violencia grave, 7 puñaladas. Entraría en la categoría incluso de tentativa de homicidio y conlleva una pena de 20 años. El Código Procesal Penal prohíbe cualquier tipo de acuerdo en ese caso. Es decir, los casos donde se puede llegar a acuerdos son los casos de violencia menor, los casos de robo simple, y este caso obviamente que no calificaba para un acuerdo, no calificaba para una suspensión de la pena como él recibió. Es decir, le impusieron 5 años y al año y medio estaba en la calle. Eso es inaceptable para el sistema de justicia, tanto para los fiscales, investigadores, como los fiscales de litigación y los titulares. Entiendo que están suspendidos hasta ahora esas magistradas y están siendo procesadas por el Consejo del Ministerio Público, que tomará las medidas necesarias, pero de verdad que no tiene justificación que se haya hecho un acuerdo en relación a un caso tan grave. Anda un documento que ella firmó, pero Aníbal no lo firmó, según tengo entendido. Sí, porque incluso el acuerdo se dio, el acuerdo entre comillas, vamos a llamar acuerdo entre comillas, por lo que decíamos ahorita. El ciclo de la violencia, la mujer entiende que como él la fastidiaba mucho desde la cárcel, que la llamaba frecuentemente estando preso, y pasa muchísimo, ella entendía que si desistía, él la iba a dejar tranquila. O sea, le dice, la molesta, le dice, mira, yo quiero que tú me des una oportunidad, yo quiero que tú me des una oportunidad, 40 llamadas, 50 llamadas diario, conseguía su teléfono como quiera. Entonces dice, bueno, pero déjame yo desistir de esto, a ver si este hombre me deja tranquila. Obtiene su libertad y la mata. Pero entonces el sistema de justicia
los fiscales de investigación saben sobre el círculo de la violencia, saben sobre lo que nosotros estamos hablando, saben que eso es normal que ya exista y el fiscal tiene que seguir su caso y decir, no, esto es un caso de acción pública y nosotros no vamos a desistir de este caso. Y esto es un caso de 20 años. Se ha hablado también y decir, bueno, pero a los jueces se le imponen los acuerdos del fiscal, porque el fiscal es quien tiene la acción pública. ¿Se le impone esto al juez? Al juez se le impone porque hay lo que se llama la justicia rogada. ¿Qué es la justicia rogada? Que el juez no puede imponer una pena mayor a la que pidió el fiscal, porque el juez no es fiscal, el juez no es investigador, el juez, como su nombre lo dice, juzga los elementos que le dan. Si el fiscal hizo un acuerdo con el defensor y con el imputado y se lo lleva al juez se le impone eso, lo que se llama la justicia rogada. Por eso en que en relación a la decisión judicial como tal, no es posible que al juez lo sancionen porque el juez se le impone. El órgano acusador le impone prácticamente cuál va a ser su decisión, que él únicamente va a chequear la parte legal, si la parte firmaron, si estuvieron de acuerdo. Prácticamente el juez en ese caso no puede variar esa condición. Pero es un caso emblemático, es un caso que yo creo que es la oportunidad para que la ley 2497 sea revisada. Nosotros esperamos desde el Congreso poder hacer esa modificación, llevar una modificación a la ley 2497, en donde se incluya de manera integral incluso los llamados dispositivos electrónicos para las órdenes de alejamiento. Nosotros tenemos actualmente, tenemos actualmente los dispositivos electrónicos que son para impedir que el imputado salga de ciertas áreas y ese dispositivo electrónico entendemos nosotros que debe ser implementado tanto para que lo tenga la víctima como para que lo tenga el imputado en caso de libertad, para que cuando éste se acerque a ciertos metros, entonces suene una alarma y esta alarma sea a la policía y la policía pueda arrestar al imputado de manera efectiva. ¿Esos son de su proyecto? Esos son de los proyectos para modificar la ley 2497. Dispositivo electrónico en donde las órdenes de alejamiento no sean un papel que le digan, doña, esto es una orden de alejamiento, él no se le puede acercar, pero eso no tiene ningún efecto, eso no funciona. Me gustaría así que tú ganaras. Sí. Tiene una persona que de verdad he admirado tu trayectoria y sé que va a ser un buen trabajo dentro del ministerio. Es decir, vamos a esperar en Dios que tú seas escogido por el pueblo. Perfecto. Estamos positivos con eso. Yo sé que esa parte donde es los feminicidios, la mujer maltratada, a ti te afecta muchísimo, como a las personas que sí nos duele este país, que sí nos duele nuestro dominicano, porque viven en una agonía. Este es el tema que yo digo, es el tema número 1 de preocupación, los feminicidios y el maltrato a la mujer, por lo cual todos debemos unirnos a buscar una mejoría, ya que en el año, porque ya de lo que va, el año 2019, ya tengo entendido que van más de 65 mujeres asesinadas. Es una cifra alta. Es una cifra alarmante. Nos acerca a países como México, y que el caso de la violencia de género es prácticamente el tema, la causa de muerte número 1 en ese país. Y más que tránsito, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de tránsito, que es el caso donde más muertes hay en el país, es por tránsito, pero va seguido de la violencia de género. Eso hay que hacer un abordaje, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista social, con una política de gobierno, con un ministerio de la mujer que emprenda más en favor de estas políticas públicas, en favor de la mujer, y también en favor de la familia para el tema de prevención. Nosotros tenemos que reforzar la prevención porque la mayoría de los casos lo que tenemos son, como decía el magistrado Raúl Martínez, que tiene un programa, huérfanos de la violencia. Muere el padre, mata a la madre y el niño queda huérfano. ¿Qué le explicamos nosotros como Estado a ese niño que pasó con su padre y su madre? ¿Cómo le explicamos que el Estado no pudo hacer nada para evitar que murieran? Así es. Es difícil. Que eso estábamos hablando ahorita fuera de cámara, que los agravantes están cada día más incrementados en estos casos, que son los niños.
Ya vemos también las madres de las víctimas, que si está una cuñada en el momento también es asesinada. Es decir, ya los agravantes cada día más son más, y por eso hay que tomar carta en el asunto. El caso está para un 911. Yo digo que esto es un 911, donde todo el país, todos los funcionarios, como tú bien decías ahorita, no solamente el Ministerio Público, sino también en las escuelas, en las madres que están criando esos varones, inculcarles que la mujer es vaso frágil, que la mujer hay que tratarla bien. Yo tengo 2 varones y eso es lo que ya yo toque, no tengo ni otra educación, yo le estoy hablando de ese tema, diciéndole que traten bien cuando tengan su novia, cuando tengan su esposa, que la traten bien, que la traten con delicadeza, porque es en el hogar que se forman esos asesinos. Sí, y vamos a hacer una alarma de intervención temprana. Hay muchísimos estudiantes de psicología, hay muchos psicólogos. Vamos a hacer un censo de familia, que en cada censo de eso, con las preguntas que usted le hace en un test para saber si una mujer está en riesgo, vamos a hacerlo como si fuera tipo un censo, como se hace un censo, casa por casa, familia por familia, y con donde se detecte eso, abordarlo, pero a tiempo antes de que ocurra la violencia. Amén. Bueno, terminamos con ese mensaje muy bueno. El tiempo es corto en la televisión, pero Pantaleón Mies siempre estará con nosotros aquí, llevando ese conocimiento que a veces lo ignoramos. Muchísimas gracias a todo el televidente que hoy estuvo con nosotros. Que tengan un feliz resto del día. Pantaleón. Excelente. Gracias, de siempre verdad. Presente. Un abrazo, gracias por siempre acudir a estas invitaciones que te hago. Hablamos, nos vemos.